Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de Apambu Talk. Hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad y comunicación. Para ello hemos decidido invitar a Silvia Albert. Silvia Albert es la directora y la fundadora de la agencia Coma y del think tank de innovación en comunicación Welcome Piensa. Silvia es licenciada en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en liderazgo empresarial por la Escuela Internacional de Negocios Aliter. Silvia ha hecho básicamente toda su carrera en la comunicación. Empezó trabajando en la agencia EFE. Luego hizo parte del equipo fundacional del diario económico Expansión y fue redactora del diario Cinco Días. Luego se pasó a la comunicación corporativa y trabajó como directora de comunicación en empresas como Merrill Lynch y como la Sociedad Estatal de Madrid. Y luego de todos estos aprendizajes, se decidió en 1999 a crear su propio proyecto, la agencia Coma, que es un referente hoy en temas de comunicación corporativa en España. Silvia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Un placer, desde luego, charlar contigo y estar aquí hoy. Gracias. Silvia, tú que llevas muchísimos años trabajando en el tema de la comunicación, desde siendo periodista hasta ahora, estar en el mundo de de la comunicación corporativa por más de 20 años, te quiero preguntar, esto siempre ha tenido una relación muy fuerte con la sostenibilidad y ha habido una evolución desde que tú empezaste hasta hoy. ¿Tú nos podrías contar un poco desde tu experiencia cuáles son esos principales cambios que tú has podido ver en la comunicación desde la sostenibilidad desde que empezaste hasta hoy? Bueno, efectivamente, empecé hace más de 20 años, tengo un porrón, como tú bien has dicho, llevar muchos años, tanto en el lado del periodismo como de la comunicación corporativa. Em, yo lo que creo es que ha habido un cambio de conciencia y un cambio de sociedad. La comunicación siempre va unida a lo que está pasando en la sociedad, no es un elemento autónomo ni es una cosa ajena. O externa, es inherente a las organizaciones, a la sociedad, a las personas, todos nos comunicamos, o sea, no es una marcianada que está aquí pululando por encima, sino que es parte inherente de nuestra actividad. Por lo tanto, la comunicación siempre va unida a los cambios que está procesando la sociedad y que está procesando las compañías. En 30 años y además a la velocidad que vamos, estos cambios han sido impresionantes, por lo tanto en comunicación también ha habido cambios impresionantes, ¿no? Yo lo primero que creo es que ha habido un cambio en la sensibilidad de las organizaciones y de la sociedad. Antes estos temas como que no tocaban, no estaban en el ADN, ¿no? Quizás sí había otros temas más unidos a la responsabilidad social o a la participación de las empresas con el entorno más cercano o incluso más lejano a través de fundaciones o de proyectos de ayudas, pero era de una forma como tangencial, ¿no? O como paralela a las propias organizaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? La sociedad empieza a demandar empresas más responsables, más coherentes entre lo que dicen que son y lo que son, y más activas en estos planos. Y entonces la sostenibilidad aparece como un requisito indispensable. ¿Vale? Ya antes veíamos que una empresa contaminaba y no nos preocupaba. A lo mejor pensábamos que era parte inherente de su actividad, ahora no nos cabe en la cabeza, ¿no? No nos cabe en la cabeza tanto si nos afecta directamente como si afecta al entorno más inmediato o más lejano, ¿no? Entonces yo creo que las conciencias han cambiado, por lo tanto ha cambiado la comunicación. ¿Y qué está haciendo la comunicación? La comunicación se está abanderando y se está empoderando con este tema, de forma que hace más imprescindible, si cabe, la transparencia, la conexión con sus públicos, la puesta en valor de esta conciencia y de este convencimiento, tanto interno como externo, y va acompañando toda esta transformación. De acuerdo. Tú mencionabas algo digamos, algo clave y es que claramente esta evolución de la sostenibilidad en la compañía, en las compañías digamos, la forma en cómo es concebida dentro de ellas también ha de cierta manera tenido una repercusión en la comunicación y la misma comunicación ha sido clave en ese proceso de gestionar la sostenibilidad. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia y desde lo que tú haces en materia de consultoría para empresas, ¿tú cuál crees que es la dificultad más grande que tienen las empresas hoy, el trabajo que adelantan
en materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa? Yo te diría que hay dos claves fundamentales. Una, la responsabilidad de la sostenibilidad no es un tema que tú pongas un parche en la organización y ya está. No es que, como decirte, únicamente que tengas, por ejemplo, una herramienta tecnológica y con eso ya eres sostenible o responsable, ¿no? ¿De acuerdo? Es que la organización tiene que tomar conciencia de ello, hacerlo suyo, hacerlo propio, hacerlo inherente, ¿vale? Y lo que está claro es que la comunicación va a permitir hacer ese tránsito. Tiene que venir de arriba a abajo y de abajo a arriba, porque tanto una organización es muy difícil que asuma una concienciación en sostenibilidad si no lo abanderan los principales directivos y si no se exige por los empleados, ¿no? Entonces es un juego de fuerzas en el que se tiene que conjugar bien esta exigencia por parte de todos los profesionales y el convencimiento de los directivos, porque por mucho que los empleados, los profesionales presionen, si el directivo se empecina en que no va con él el asunto, es muy difícil que salga adelante los proyectos. Y para hacer esta conexión a lo largo de toda la organización, es fundamental la comunicación. Y es más, aunque la organización no esté convencida, el entorno lo va a exigir. A lo largo del año pasado, el presidente de la mayor gestora de fondos del mundo, que es BlackRock, Larry Fink, lo que decía era que no estaban dispuestos a invertir en empresas que no se tomaran en serio este tema. El mayor fondo de inversión del mundo. O sea, que ya no es si tú quieres hacerlo, no, es que como no lo hagas te quedas fuera. Y además decía, votaremos en contra de invertir en aquellas empresas cuyo equipo directivo y miembros del Consejo no progresen suficientemente en la divulgación de la información sobre sostenibilidad. O sea, no solo te exijo que seas sostenible, sino que además difunda que lo eres, que además lo transmita y que además ayudes y colabores en ese conocimiento general. ¿Vale? Totalmente de Entonces, acuerdo. por dentro, desde dentro, en la fuerza desde arriba a abajo y de abajo a arriba, y desde fuera, por las empresas que empiezan a exigir a dónde van a invertir o con quién van a trabajar nuestros propios proveedores, ¿no? Empiezas a exigir a tu proveedor que ciertas cosas no, ciertas cosas no. Incluso los mismos empleados de las organizaciones también tienen un papel clave, ¿no? O sea, el talento al final hoy también está presionando o quisiera estar en compañías que se toman mucho más en serio este tema de la sostenibilidad, ¿no? Sin duda ninguna. O sea, tú cuando accedes a un puesto de trabajo pones en valor qué tipo de compañía es, qué imagen tiene, qué comunicación tiene, de qué habla y de qué no habla, de qué hablan de ellos, porque también muchas veces pensamos que la comunicación es unidireccional, pero ahora estamos en un universo completamente líquido, ¿vale? Y entonces no solamente está lo que tú dices de ti mismo, sino lo que dicen los demás de ti. Eso es muy importante, ¿no? Esos índices de empresas más atractivas para trabajar, uno de los pilares fundamentales de esta atracción es el compromiso con la sostenibilidad, sin duda ninguna. Totalmente. Silvia, tú hablabas ahorita, estamos hablando ya más como de los cuellos de botellas que pueden tener las empresas para ser sostenibles. Y una de las cosas que nosotros hemos identificado es básicamente la problemática que tienen los directores o las directoras, en este caso, porque son mayorías directoras dentro de las compañías quienes se encargan de dirigir temas de sostenibilidad y responsabilidad social. Tienen esta dificultad muchas veces de influir en los presupuestos digamos, por muchos motivos, ¿no? Pero uno de esos está muy relacionado con tu área de experticia, que es la comunicación. Si ese director o esa directora llegase a tu despacho hoy y te dice, Silvia, ¿qué debo hacer para que me tomen mucho más en serio dentro de la compañía y se tomen mucho más en serio el tema de la sostenibilidad? ¿Tú qué le recomendarías? ¿Cuáles serían como esas 2 o 3 acciones concretas que le dirías que debe hacer para lograr tener una mayor influencia dentro de los presupuestos y, por supuesto, dentro de las decisiones estratégicas de la compañía? Eh,
Es que el debate ya, yo creo, el debate ya no está solo en la sala de juntas, en las altas esferas, como te contaba, yo creo que está en la sociedad, están en los profesionales, está en todo el mundo, ¿vale? Eh, la empresa antes tenía un presupuesto de RSC, generalmente eran residuales, o a lo mejor más, había empresas que eran más convencidas y tal, ¿no? Pero ahora mismo es que no se trata ya de tener un presupuesto para esto, sino se trata de que esto sea transversal en la organización, ¿vale? Entonces, no se trata de que aparte haya algo que se ocupe de esto, sino que esto va a estar en todas las facetas, en todos los departamentos, y todos los departamentos van a tener que ir trabajando, depurando, limpiando todas aquellas acciones que hagan que vayan en línea con la sostenibilidad, los ODS, todo esto, ¿no? Entonces, no es que tenga que haber un presupuesto solo para esto, sino que esto ya va dentro de todos los presupuestos. Es decir, que en todos los presupuestos de todos los departamentos, una parte debería ir para estos temas. Y quitarlo de que sea una cosa ajena. Tiene que ser una cosa transversal. Así lo veo yo. A lo mejor soy un poco, ¿cómo te diría? Idealista, ¿no? Ujú. Pero, No, pero yo pero creo tienes... que no. Yo creo que, por ejemplo, una realidad, ¿no? La memoria de sostenibilidad que tienen que hacer ahora mismo solo las empresas cotizadas, ¿no? ¿Cuánto creéis que vamos a tardar en que ya no solamente sean las empresas cotizadas las que las tengan que hacer? De hecho, yo conozco empresas que no estando obligadas, lo están haciendo ya, ¿vale? Entonces, esto depende de comunicación, pero depende también de dirección, pero depende también de recursos humanos y depende de muchísimas áreas de la empresa. No, no solamente es un tema aislado, puntual, no, no, es que empieza a calar en toda la organización, con lo cual todos tendrán que dedicar una parte de su presupuesto, tendrá que ver con el qué vamos a hacer nosotros en este aspecto, ¿no? Esto te lo preguntaba porque dentro de la experiencia que nosotros tenemos y de informes que son también muy conocidos, como por ejemplo lo que viene haciendo DIRSE en España, demuestran que muchos de los directores y directoras tienen todavía muchos problemas para que lo que plantean en términos de volver una organización mucho más sostenible todavía se encuentra con ese obstáculo financiero de cierta manera, ¿no? Y esto también puede de cierta manera obedecer a lo que tú planteas de seguramente esa compañía no lo tiene tan interiorizado, que no lo ve como prioritario entre los presupuestos. Pero ahí hay algo, hay una tensión, yo creo, a mi manera de ver, y no sé cómo lo veas tú, pero todavía, entonces, como replanteando un poco la pregunta, es, hay cierta desconexión entre esa área más de sostenibilidad y responsabilidad social con el área financiera. ¿Tú cómo ves esto? Yo no veo esa conexión especial me parece mucho más especial la conexión con comunicación o la conexión con la dirección general o con la dirección de personas, ¿no? No solamente con el financiero es transversal a la organización y la sostenibilidad debe ser transversal a la organización. Entonces, las empresas, las compañías, las corporaciones tienen que partir de la base de que no puede, es como, no sé cómo decirte, es como si intentas separar en una sopa la sustancia del agua. Pues es que no, es que va unida porque hace sopa. Entonces, la sostenibilidad hace empresa. No tengo una empresa y además tengo una pata de sostenibilidad. No, es que tiene que ser sostenible en toda ella. De acuerdo. Ya para terminar, Silvia, No sé si estamos siendo demasiado filosóficos a lo mejor. no, está perfecto, pero justamente eso es también lo que queremos con este espacio, sabes, que al final se vuelva un espacio de, como también de, no solo de guiar empresas, sino también como de que se planteen preguntas dentro de ellas, como las que nos seguramente nos surgen a ti y a mí en este momento haciendo esta entrevista. Uh -huh. Otra cosa que te quería preguntar, que yo creo que es clave y esto ya es más a manera como de autorreflexión, y es que la sostenibilidad, como tú decías, es una apuesta estratégica de las empresas que se toman, digamos, en serio este tema de la sostenibilidad y la necesidad de pensarse de una manera distinta para poder seguir
existiendo como compañías, porque de otra manera no va a ser viable, ¿no? El mercado, el planeta, todos los grupos de interés le exigen hoy a las compañías portarse de determinada manera, ¿no? Sin embargo, para otras, esto sigue siendo todavía un tema mucho más cosmético y lo ven como como una manera de hacer marketing y de acomodarse a esta realidad que vivimos. Y esto lo hacen básicamente a través de esto que conocemos como greenwashing. ¿Qué papel nos cabe a las personas que nos dedicamos a la comunicación para evitar este tipo de cosas, ¿sabes? Para que las empresas se centren en transformar la compañía y no solamente en trabajar por hacer un reporting que al final es importante, pero que también debería ser como el punto de partida de cambios dentro de la organización. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, la sociedad no es tan tonta como pensamos a veces, ¿no? Primero. Segundo, el consumidor se está haciendo mucho más exigente, mucho más consciente de su responsabilidad como consumidor. Y exige a las marcas que no solo haga el greenwashing, que hable de lo bonito, lo tal, no sé qué, y que luego no lo haga. Tenemos casos clarísimos en redes sociales, porque además, claro, el debate ya ha salido de tu control, ya está en el mundo y ya se ha abierto. Entonces, debates en redes sociales sobre explotación de niños en países subdesarrollados, marcas potentes, todos conocemos varias de que si usan o no usan, contaminación de zonas cercanas, abuso de posición dominante, abuso de... O sea, y entonces el consumidor pasa a ser activo y le dice, no, no, contigo no, contigo no. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comunicación en este aspecto? Divulgación, divulgación, divulgación. Divulgación hacia adentro y divulgación hacia afuera. Muchas veces también es verdad que las empresas empiezan a ser sostenibles de una forma espontánea. ¿Cuántas compañías no, yo qué sé, no compañías en sí como organización, ¿no? Pero profesionales que deciden no imprimir papel, organizaciones que deciden quitar el papel. Cuando yo me acuerdo cuando las grandes corporaciones en este país quitaron el papel de las empresas, salió en todos los medios. Había un debate sobre empresas libres de papel, ¿no? Ujú. El tema del uso de impresoras, el tema de las botellas de plástico, el tema, ahora tener una botella en tu mesa de cristal es la cosa más lógica, más normal del mundo. Y antes se utilizaban botellas de plástico a tutiplén, ¿no? De hecho, hay una red internacional que cuando tú viajas te dice todos los puntos de la ciudad a la que vas donde vas a poder llenar tu botella de agua, para que ni siquiera compres botellas de agua. Entonces, la sociedad está evolucionando, nosotros como parte de la sociedad, además de profesionales y empleados, somos partes de esa sociedad, estamos haciendo pequeños detalles. ¿Qué es lo que tiene que hacer la comunicación? Ponerlo en evidencia. ¿Para qué? Para que la organización sea consciente de que lo está haciendo. Es que muchas veces no lo sabe. Exacto. Muchas veces no lo sabe. Herramientas como la vuestra puede ayudar a poner luz y taquígrafo sobre todos estos temas, de los cuales muchas veces no somos conscientes, porque lo hace el departamento de compras o lo hace el de comunicación o lo hace... Pero la transparencia, la comunicación, el poner en común estas acciones, tanto con los públicos internos como los externos, va a permitirnos que esto vaya avanzando. Desde luego, falta muchísimo conocimiento, falta muchísima divulgación, falta el que se hable de estos temas, falta que los máximos representantes no digan una cosa y hagan otra, sino que digan y hagan lo mismo, ¿vale? Y que se ponga en valor. Y se está empezando a poner en valor. Hay un montón de premios de empresas responsables y cuando no estás haciendo lo que debes, te van a poner colorado. A lo mejor no los medios porque tienen otros intereses, pero desde luego en los círculos sociales, en las redes sociales, te van a dar, ¿no? Entonces, yo diría, como comunicadores, divulgación, difusión, transparencia y coherencia. ¿Y qué va a pasar con esas empresas y profesionales que no divulgan, no son coherentes con lo que dicen y lo que hacen y se dedican al greenwashing, Silvia? Mm, Pues no soy yo quien para decirlo, pero tienen un futuro bastante cortito, ¿no? Pienso que tienen un futuro muy tarde o temprano, vamos a ver, no sé cómo decirte,
hace años veíamos la forma, yo qué sé, yo he estado en redacciones y lo normal en las redacciones es que estuviera todo el mundo fumando. Es que ahora mismo no te cabe en la cabeza que estés en una redacción todo el mundo fumando. Y lo hemos asimilado, que hay gente que se enfada y hay gente que le molesta no poder fumar. Pero es que no te cabe en la cabeza meterte en un avión con gente fumando. Entonces, es Claro. la propia dinámica de la sociedad la que te obliga a asumir una serie de realidades. Tú antes tirabas cosas, yo qué sé, en España se ha escupido siempre. Si alguien ahora escupe, vamos, ya te digo yo que 3 o 4 personas le van a decir algo, ¿no? Hay sanción social. Claro, no, pero es un ritmo en el cual las empresas no pueden ser ajenas. El tema de conciliación, más ahora con el teletrabajo, o el tema de igualdad de género. O sea, hace poco, cuando hubo, yo creo que fue el año pasado, que hubo el encuentro de máximos directivos y hubo una foto en la que no salía nada más que una persona, una sola mujer, no se habló de lo que estaban hablando en ese grupo de debate, lo que se habló es que era una vergüenza que ese grupo de debate solamente hubiera una mujer. ¿Vale? Entonces, la sociedad te obliga como organización a ir transformando tus creencias. ¿Vale? El otro día, con una empresa que hemos hecho un proyecto, dice, no, nosotros es una empresa con una clarísima vocación de venir a cambiar las cosas y cambiar el mundo. Me parece magnífico esa visión, esos objetivos, esa conciencia de querer hacer algo. Son 20 y tantas personas. No tienen ni a una sola mujer. Te chirría ya, te chirría porque dices, no es que seáis mejores o peores, es que estáis perdiendo la visión de la mitad de esta sociedad. Entonces, es muy difícil que cambiéis una sociedad si desde dentro consideráis, pero no lo hacen porque piensen que las mujeres son más o menos, sino porque nos han parado a pensar que están cojos de una visión, que es la visión del género femenino. Ni mejor ni peor, no estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, Pero sino es que la está. mitad de la sociedad al final, ¿no? O sea, Entonces, a ellos no les chocaba. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Y cayeron en ello. Y de pronto se dieron cuenta. Y están abiertísimos, son súper activos, son súper transparentes. O sea, que no tienen nada que impida que lleguen a eso, pero lo estaban haciendo de una forma natural. Pues ahora, ¿qué pasa? Que hay una concienciación. Si no es de asesores externos, es porque viene un cliente y te dice, bueno, ¿y esto qué? Que no quiere decir que todavía nos quede mucho avance, todo en el tema de género queda muchísimo, muchísimo recorrido, ¿no? Pero en esto, como en lo otro, tú entras a una empresa en la que todo está tirado por el suelo, que hay muchísimos plásticos y tal, y el subconsciente te dice, yo con esta empresa no quiero trabajar. O que hoy es una empresa que ahí entras y empiezas a oír a un jefe gritando a un profesional, ¿no? Todo ese tipo de cosas empiezan a chirriarnos como sociedad. ¿Qué pasa? Que es tu pregunta, que me enrolla mucho. ¿Qué pasa con las empresas que insistan en que esto, bueno, pues se quedarán anquilosadas? Y tarde o temprano, tienen dos opciones, tarde o temprano, o desapareces porque no te has adaptado a una nueva sociedad, o dos, o te transformas. Vendrá gente nueva o el propio mercado te dirá, oye, mira, otro tema, el tema de sostenibilidad está ahí, está latente. Y yo conozco empresarios y empresas que dicen, tengo que ponerme con ello, tengo que ponerme con ello. Y no terminan de encontrar el momento. Lo mismo que la digitalización, es lo mismo que el teletrabajo y que el trabajo periférico. Hasta que no hemos tenido una situación que nos ha obligado, no nos hemos puesto las pilas. Ahora ya todo el mundo tiene las pilas puestas. ¿Quisieras o no quisieras? Yo conocía un montón de empresas que decían, no, yo teletrabajo no porque no controlo a mis empleados. Ojo, ojo, ojo porque que mira la ahora que nos ha todos caído. estamos teletrabajando al final, ¿no? Entonces lo que tienes que cambiar es tu cabeza, que tú no tienes que controlar a tu empleado. Tienes que trabajar con tu empleado, con tu profesional. Tienes que colaborar. Y tu profesional es suficientemente responsable para saber lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Como lo haga, te va a dar igual ya. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? No, además, por supuesto, de la tecnología, si no la tienes, tienes que cambiar la cabeza. O sea, la pandemia lo que nos ha traído es un espejo en el que nos dicen, no, no, si no es cuestión de tecnología, que vale, no es cuestión de metodología, que vale, no, no es cuestión de que cambies tu cabeza. Que tú no estás aquí para controlar,
para trabajar son las nuevas formas de gestión, nuevas formas de empleabilidad, todo eso está cada vez más presente, porque ya no podemos seguir viviendo en un modelo de, no, yo tengo que controlar a mi empleado a ver qué sale y qué no sale. Si ahora con las herramientas que tenemos de teletrabajo puedes saber exactamente las horas que está trabajando el empleado. ¿Qué necesitas? Ponerle unos grilletes, unas cadenas, ¿sabes? Entonces, hay que cambiar las cabezas. Y con la responsabilidad y con la sostenibilidad nos va a pasar lo mismo. Llegará un momento en que de forma natural, o porque nos obligue una pandemia o una contaminación, que tengamos que estar todos con un de buzo, pues Vuelvo. aprenderemos a que no tenemos que utilizar el coche si no es necesario, a que tengamos que compartirlos. Y luego también es verdad, las administraciones tienen que apoyar con ayudas y con beneficios para los que estamos colaborando en pro de, etcétera, ¿no? Es un cambio de sociedad, es un cambio de sociedad. Y la comunicación va a ir siempre paralela a ese cambio de sociedad. Esa es mi visión. Silvia, se nos acaba el tiempo, pero me quedo con dos ideas muy claras de lo que nos dice, o tres ideas claras. La comunicación es clave para gestionar la sostenibilidad hace empresa y necesitamos terminar de transformar y cambiar nuestras cabezas para poder ver con mucha más claridad el contexto en el que estamos. Pues no lo hubiera resumido mejor, ¿eh? Bueno, pues a ti muchas gracias, Silvia. De verdad agradezco mucho tu generosidad, el tomarte el tiempo de compartir un poco de lo que has aprendido y de lo que has visto y de lo que conoces. Y ya está. Pues nada, encantada también yo y seguimos hablando, que es muy interesante todo esto. El debate está ahí y hay que seguir hablando y poniendo luz y taquígrafos. Un saludo, Dani, muchísimas gracias. A ti, que estés bien. Chao.